Bueno, pues bienvenidos a la sesión número 5 del curso Introducción a las TICs para profesionales de las ciencias sociales. Y en este apartado pues voy a dar como que la introducción general a lo que es el tema herramientas indispensables para todos los perfiles profesionales. Definitivamente, como ya hemos visto en las clases anteriores, pues ya lo que sería la integración tecnológica, no solamente a través de la computadora, sino a través de otros y diversos dispositivos, pues todos los perfiles prácticamente han tenido que entrar. No podemos quedarnos al margen y continuar usando, por ejemplo, la máquina de escribir, aquella de cincel con cinta, y entregar los trabajos. Además que, pues por supuesto, nos ahorra tiempo, nos ahorra espacio inclusive, nos ahorra trabajo, aunque esto pues es realmente relativo, ¿no? Porque también implica una serie de cosas y de actividades y de procesos que uno tiene que aprender sobre la marcha para poder desarrollar pues obviamente aquel producto en el cual te comprometes, ya sea a través de un proyecto, ya sea a través de un trabajo, ya sea a través de una intervención, de una asesoría o de una consultoría. Pero definitivamente estamos ante esta situación en la integración de las tecnologías de información para todos los perfiles. Ya hemos visto, y ya inclusive ustedes ya hicieron un súper avance al ubicar al menos un primer dispositivo que están evaluando, ¿no? Lo están evaluando en términos de la primera evaluación se hizo de una manera, digamos que de acercamiento, y en un segundo momento ya han hecho una evaluación más a profundidad. Esa evaluación pues básicamente es de un hardware, ¿no? Sin embargo, y hardware pues puede ser cualquier dispositivo físico en el cual funciona a través de un sistema operativo en donde hay una serie de instrucciones básicas que permiten el funcionamiento de ese dispositivo. Ese dispositivo pues tampoco está cerrado o blindado para que pueda aumentar en términos de la capacidad de procesamiento o los tipos de manejadores o de integraciones informáticas o soluciones informáticas que se pueden añadir a ese dispositivo. Pero por supuesto también todos los dispositivos tienen pues un tope en términos de las características de la velocidad del procesamiento, del almacenamiento. Por lo tanto también tienen, digamos que un tope, un punto en el cual ya no puedes seguir incorporando cosas porque pues simplemente no alcanza la capacidad ya de lo que probablemente tú requieras. Pero sí es importante, ¿no?, entender que tanto el software, el programa, como el hardware van de la mano en términos del proceso de mejora continua, de innovación, de pues ahora sí que estas nuevas versiones de programas que traen a lo mejor una mayor conectividad, pues van a requerir más recursos, más de hardware, ¿no? Entonces van de la mano. O sea, realmente si queremos manejar las últimas versiones de los programas, pues vamos a necesitar un hardware también de última generación. Pero como hemos visto también en clases anteriores, no necesariamente tiene que ser así. También podemos usar estos dispositivos de hardware que no son necesariamente los más recientes, y al contrario, una de las cosas que debería de quedar claro en esta clase, y espero que eso también sea una de las cosas que se puedan llevar, es tenemos que aprender a optimizar el rendimiento de todos los dispositivos. Es decir, hoy tú puedes tener acceso a una computadora de última generación en tu centro de edición digital de video, en la estación de radio, etcétera. Pero probablemente cuando salgas ya a la vida real, al mundo del trabajo, pues a lo mejor te encuentras con que los equipos son un poco viejitos, ¿no? Es más, a veces sorprendentemente antiguos los equipos,
Y entonces tienes que enfrentar ahí una situación bien padre, porque la persona que no conoce un poco sobre el mundo analógico empieza por atorarse inclusive con la conectividad de los cables. Muchas veces nos vamos a enfrentar a esta situación. Por lo tanto, es bueno tener también conocimiento de cómo era esta situación antes, y eso ya lo vimos en clases anteriores. El humanware, que no había mencionado para nada, pues ya viene muy integrado, ¿no? Y esto tiene que ver con aquellos dispositivos que se usan en acompasamiento con el cuerpo humano. Es decir, por ejemplo, un reloj inteligente. Hay dispositivos que sirven, por ejemplo, para la medición del ritmo cardíaco, que no necesariamente son estos que vienen en la pulsera, hay unos que vienen en el pecho. Y por supuesto, todos estos dispositivos están interconectados, ya sea con el celular, ya sea que manden una alerta. Por ejemplo, hay dispositivos más avanzados para la cuestión de salud, específicamente para la cuestión cardíaca, en donde van detectando estas anomalías o estas arritmias y permite que se genere una serie de alertas, y esas alertas les llega a 2 o 3 personas que el usuario decida, incluyendo por supuesto al mismo usuario. Es decir, a veces están pasando cosas en el cuerpo humano que uno no logra detectar, ¿no? Y con esta implementación de la innovación tecnológica, pues ya hay dispositivos específicamente que van a medir ciertas cosas. Entonces, humanware ahora también es parte de lo que tendríamos que considerar, aunque ustedes pensarían, bueno, ¿esto qué tiene que ver con mi perfil de arqueología?, ¿no? Yo creo que en este punto no se trata de mostrar en específico que lo vas a utilizar, pero por ejemplo, si hablamos de a lo mejor escaneo tridimensional, porque siempre tenemos los fragmentos cerámicos y luego hay que hacer los dibujos, o todavía no sé si lo sigan haciendo, hacen los dibujos, luego se entintan los dibujos, se escanean los dibujos, o se hace directamente ya en la computadora a través de una tableta. Puedes hacer el dibujo ya entintado directamente en la computadora, pero pues también hay que manejar esos tiestos cerámicos, hay que clasificarlos, hay que, inclusive ya hay software que hace la posibilidad a través de algoritmos matemáticos de unir las piezas, y que esto es un sueño de hace muchos años, y que yo en realidad no he visto ese software funcionando en vivo, ¿no? Lo he visto en algún video, en algún documental, pero en vivo no lo he visto. Sin embargo, en las clases anteriores puse por ahí una referencia de Intel, en donde aparece personal del área de arqueología de la Universidad de Wuhan en China, ¿no? Y ahí te muestran exactamente cómo están haciendo la conservación del patrimonio a través de el uso de la tecnología. Por supuesto, también es un comercial de Intel, pero Intel en sus procesadores manejan la velocidad necesaria para poder volar los drones, tomar las fotografías, hacer estas secuencias de imágenes para conformar los videos, pero a su vez hacer el análisis de cada una de esas fotografías, de tal manera que detectan ahí donde está el daño del patrimonio, y sobre eso ya pueden tomar acciones. Entonces tampoco estamos tan lejos, espero, ¿no?, tan lejos de comenzar a implementar algunas de estas tecnologías, pero sí es importante tomarlas en consideración. Y pues muchos de esto pues ya se maneja. Definitivamente el celular se ha vuelto como el control remoto universal. De hecho, pues hay por allá aplicaciones que sirven para que instales precisamente la función de control remoto del televisor. Y como pues vimos en el apartado 1, todas estas transformaciones en la cultura tecnológica implican también que el hombre tenga que irse adaptando a estos cambios. Es decir, ya no te sientas en un sillón a ver la televisión y te paras del sillón para ir a cambiar el selector. Ese selector ya no existe, ¿no? O sea, el selector se quedó, creo que para el horno, para la estufa, ¿no? Pero por allá, si ustedes se ponen a navegar un poquito en el YouTube, pues ya desde hace aproximadamente unos 6-8 años salieron las primeras cafeteras. A ustedes, a los que les gusta tomar café, pueden consultar por allá en YouTube cafeteras que son programables a través de la señal de internet, y
con una aplicación en tu teléfono puedes dejar el café, digamos que puesto en la cafetera, y simplemente tú decides qué tipo de café hacer, de tal manera que se calcule el tiempo y cuando llegas a casa o cuando llegas a la oficina, pues tienes ya el café recién hecho. Cosas muy, muy simples. Pero bueno, eso también tiene que ver con el ámbito de la domótica, ¿no? Y la domótica pues es esta robotización o la entrada de los robots o de los dispositivos programables a la vivienda, ¿no? Si ustedes se van por ahí de casualidad, tienen que salir, pues si pueden pasar a uno de estos supers, ya en la mayoría de los supers tenemos refrigeradores que no sabemos si son para refrescar y congelar, sino que ya tienen una pantalla al frente, una pantalla touchscreen donde tú puedes inclusive llevar el inventario del refrigerador y desde ahí mismo hacer la conectividad para hacer el pedido en línea. Esto era una cosa que se venía desarrollando desde hace aproximadamente 20 años y que seguramente en esta situación que estamos viviendo se va a acelerar, ¿no? Para algunos sectores socioeconómicos, por supuesto, o sea, tampoco es una tecnología disponible para todos. Y ahí hay una gran discusión que a lo mejor sería pues tema de otra sesión o de otra plática aparte, porque en los últimos 2 videos que les dejé de recomendación que habla de autos, ¿no? Y no precisamente por el tema de los autos, sino porque cuando hacen esa evaluación sacan una especie de checklist de cosas que tendrían que considerar, si es el diseño, si es el rendimiento, si es la seguridad. Entonces quiere decir que cada uno de estos dispositivos o cada uno de estos implementos o artefactos pues se pueden estandarizar en una serie de aspectos a considerar antes de hacer la compra, por supuesto, y ahí en el de los autos lo deja muy claro, no es una inversión, un auto no es una inversión, un auto es un gasto, pero para nosotros como profesionales de las ciencias sociales, por supuesto que sí es una inversión un celular, por supuesto que sí es una inversión una computadora, o sea, pensar que solamente, bueno, a menos que también tu bolsillo te permita comprar sin pensar en que va a haber un flujo de retorno a partir de la compra de un dispositivo. Pero si tomamos esto en cuenta como profesionistas, ¿no? En donde estamos invirtiendo en herramientas, pues queremos sacarle el mejor provecho. Ahora sí que podemos utilizar una de las máximas que tiene la empresa, que es máximo rendimiento con la menor inversión. De nada me sirve tener la computadora de última generación si realmente lo que estoy haciendo son documentos de Word y de Excel. Podría hacerlo con una cosa distinta, podría tener 2 o 3 segundos de retraso, pero también en esta carrera de locos en la tecnología queremos que todo sea instantáneo, queremos prender la máquina y ver que ya se despliegue absolutamente todo. Entonces las cosas han ido cambiando, por supuesto, con el tiempo, se han ido mejorando los tiempos, cada vez las cosas son más rápidas, más livianas, más lo único que no aplica es que sea más duradero. Ahí sí tenemos un problema con la durabilidad de los dispositivos, inclusive con el tema de la obsolescencia programada, que seguramente ustedes escucharon hasta el cansancio este tema, y si no lo pueden buscar en YouTube, obsolescencia programada, y hay N cantidad de materiales para que vean de qué se trata el asunto. Es decir, la vida útil de los dispositivos pues que se están dando en el mercado, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos que ver cómo ha ido cambiando esto, y ya también lo mencioné en el apartado 1, pero es un poco para que quede, que no se pierda de vista esta situación. Y estoy poniendo acá el ejemplo del Windows, pero puede ser cualquier tipo de software, ¿no? El Windows, por ejemplo, venía en los disquetes de 3,5 y cada disquete tenía la capacidad de 1.44 megabytes. 1.44 megabytes quiere decir que, por ejemplo, tu celular, si es de 8 megapíxeles, una fotografía puede pesar hasta 4 megas o hasta 16 megas dependiendo del tipo de resolución baja, media o alta que tú le pongas en la configuración a tu cámara del celular. Es decir, una foto de tu celular no cabe en un disquete. Y para poder instalar Windows necesitabas 40 disquetes y venía una caja
¿no? Que ya les mostré algunas de las cajas, inclusive acá tengo una a la mano que el otro día se las mostraba, de un software que se llama Reference Manager, en donde en realidad lo que estabas comprando, aparte de los disquetes, la cantidad de disquetes, era este libro, que era el libro de manual de usuario. Y entonces este Windows y el Office, por ejemplo, venían en una presentación de esta manera, y realmente tú eras propietario, y se decía eres propietario del software porque lo estás comprando, y es una licencia de por vida. Entonces tardaba mucho tiempo antes de que saliera una nueva versión. En el caso del Office, que es la imagen que está en el extremo inferior izquierdo de la pantalla, eran 55 disquetes para poder instalar Office, y que muchas de esas instalaciones primero era como secuencial, o sea, del 1 al 50 o al 40, a lo que fuera, y después empezaba una secuencia errática en donde te decía inserta el disco 3, y de momento lo lee, pone el archivo que tiene que poner y te dice inserta el disco 17, y entonces hacía todos estos brincos. De pasar los disquetes llegamos al CD con 700 megabytes de capacidad, en donde ya tenías en un solo artefacto toda la instalación del software. Y de ahí, pues obviamente el Blu-ray ni siquiera lo pongo en el DVD, porque pues prácticamente es casi de la misma familia, aunque por supuesto la capacidad se incrementa dramáticamente. Pero pasamos al tema de la nube, ¿no? Y la nube es una analogía para referirnos a los data centers o a los centros de procesamiento de datos, que son, ¿se acuerdan ustedes aquel video de las primeras computadoras que ocupaban toda una estructura, ¿no? O sea, varios salones inclusive, digamos que podría ser una computadora ocupar una casa? Pues regresamos a lo mismo, ¿no? Un data center concentra miles de servidores activos, pero además concentra también una batería bastante fuerte, o sea, energía alternativa en caso del corte de suministro eléctrico. Y además también hay que considerar que muchos de estos data centers, por ejemplo los data centers de Claro Video, los data centers de Netflix, tienen una cosa que se llama un espejo, es decir, en otra parte del mundo tienen una copia exactamente idéntica, de tal manera que si del punto A se corta por alguna razón la conectividad, tú no lo percibes como usuario, sigues viendo lo que estabas viendo, pero ya te cambió al punto B. Y de esa manera, pues el servidor sirve esas peticiones, ¿no? Entonces, bueno, ya en esto de los data centers, también ahí hay que pensar que no es nada etéreo, sino que es una cosa física que está en algún lugar del mundo, y cada empresa maneja sus data centers, ¿no? Aunque también hay data centers pues que tú puedes rentar un pequeño apartado. Por ejemplo, si tú entras a la página GoDaddy y compras un dominio, puedes comprar un hospedaje, ellos tienen un data center, entonces te dan una partecita de, no sé, 5 teras, y ahí puedes montar tu página web y hacer tu e-commerce y todas las actividades que vayas a hacer, o publicar tu revista y tus redes sociales, o el repositorio de archivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cosa es, entonces, ¿de qué se trata el asunto? Necesitamos estos conocimientos genéricos de las tecnologías, o realmente tenemos que hacer cuestiones específicas. La realidad es que hoy hay cosas que eran muy específicas, como por ejemplo audio y video, y yo no concebía, y me parece que en general no se concebía o a fondo, ¿no? Quizás con algunas excepciones, pensar en manejo de imágenes, porque sí hay manejo de imágenes en antropología social, pero es para el registro etnográfico, el registro del proyecto, pero no necesariamente con fines de difusión o con fines de estructurar un discurso ya a manera audiovisual. Y por supuesto, turismo, literatura, arqueología, historia, cada vez más están entrándole a esta tendencia que es la integración de las tecnologías a ese perfil profesional. Por lo tanto, yo ahí ya pensaría que sí tenemos que tener un conocimiento pues más o menos básico. Ahora sí que saber, digamos que la estructura general,
porque es muy difícil, es muy difícil querer aprender todos los programas. O sea, no solamente es muy difícil, es una cuestión imposible. O sea, es decir, antes ibas a la biblioteca, y estoy hablando de 1993, los libros vivían atrás de una reja, estaban encerrados como si fueran animales, y tú llegabas con el bibliotecario, primero consultabas un fichero, un cajón con unas tarjetitas, encontrabas el libro que te pidió tu maestro X o Y, ibas al escritorio, a la recepción, y ahí pedías el libro y te entregaban el libro. Y ya entonces tú lo podías consultar en sala o pedir a domicilio. Hoy los libros pues están libres, van a la biblioteca, cada quien puede usar el libro que desee, ubicarlo directamente, ya no hay fichero, es una base de datos, tú consultas, etc. Pero otras universidades ya están haciendo hoy, desde hace 10 años, el préstamo digital de libros. Es decir, tú puedes entrar a la base de datos, prestar el libro y en ese momento pues tienes un tiempo definido para usar ese libro. Cuando expire ese momento, cuando expire ese tiempo, en automático se descarga ese libro de tu sistema. Entonces hay cosas que todavía no vemos acá, pero que son cosas del pasado que veremos en el futuro probablemente. Y luego también tenemos estas cuestiones de los textos, las bases de datos y la estadística, ¿no? En el caso de, a mí me parece que la estadística es una herramienta indispensable, es una herramienta invaluable para absolutamente todos los perfiles. Definitivamente hoy, en el mundo como se está moviendo, no tener acceso a estadísticas, no tener acceso a poder armar las estadísticas, a entender los números y a poder hacer algunas tendencias, algunos cruces de variables para entender cuál es la población, cuál es el estudio, cómo opera el mercado, cómo se están dando los usuarios, etcétera, pues nos pone en desventaja. Ojo, herramientas de estadísticas, la herramienta por excelencia se llama SPSS, pero deben de haber más. Inclusive, en la siguiente clase voy a tratar de ubicar un software que es el más similar al SPSS, pero que es una versión gratuita, porque vimos los precios en la sesión anterior. Entonces también ahí tenemos una desventaja, porque pensamos nada más en la computadora, pero no pensamos en el software. Cuando se tiene que rentar ahora el software, porque ya no lo compras, ¿no? Lo descargas de la nube, lo instalas y te dan como acceso un año. Eso ha abaratado un poco los precios del software en algunos casos, pero pues entonces cada año tienes que pagar ese refrendo del software, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ya cambia por completo el esquema. El registro documental diverso, creo que la herramienta por excelencia, al menos es la que mejor funciona, es el Evernote, que es la que vamos a ver. En el caso del análisis cualitativo, vimos en la clase cuando nos juntamos en el Meet, que está el Atlas TI, el MaxQDA, que eran dos herramientas que mostré por allá, que pues nos pueden servir para análisis de datos cualitativos. O sea, estamos analizando variables y subvariables en lo cuantitativo y vamos a analizar categorías y subcategorías en lo cualitativo. Y por supuesto hay un N cantidad de cosas para convertir, para adaptar, para guardar y para distribuir que tenemos que conocer. O sea, muchas personas padecen todos los días el tema, por ejemplo, de guardar su archivo como PDF o volver un PDF a un documento de Word, o comprimir una carpeta y enviarla por correo electrónico, o donde puedo localizar algún archivo y guardarlo como repositorio. Y en eso también vamos a aterrizar un momentito, ¿no? En discutir eso. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que como profesionales vamos a estar usando la tecnología, pero siempre debemos de tener como que esta orientación en términos de lo gratuito y lo que cuesta. O sea, si yo uso un Dropbox gratuito, ¿qué es lo que estoy permitiendo? Si ustedes se dan la oportunidad en algún momento de ubicar la licencia de uso de alguno de los programas que están usando, generalmente son documentos de
pues como mínimo 120 cuartillas, hasta 250, 400 cuartillas, que ese documento, cuando te dice acepta las condiciones de uso para el software y le dices que sí, aceptar, en ese momento estás firmando esas 400 o 120 cuartillas y realmente nadie se toma el trabajo de leer. Pero cuando el software es gratuito, toma en cuenta que aunque sea una cuenta tuya en apariencia, el contenido de esa cuenta generalmente puede estar a disposición de quien te está brindando el servicio. Se puede cortar en cualquier momento porque no estás pagando un peso por respecto de ese software, ¿no? O de ese servicio. En cambio, cuando tú pagas un repositorio, ¿no? El nivel de seguridad aumenta en primer lugar. En segundo lugar, ya no pueden entrar, ya ni siquiera hacer un respaldo porque te están haciendo un favor y te hacen un respaldo de la información, y tú tienes el control absoluto entonces de ese programa, por ejemplo, ¿no? Y ahí es importante que si se trata de una cuestión de trabajo, pues tenemos que ver la manera de proteger esos datos y de proteger esa información. Bien, voy a parar hasta este momento porque ya tenemos 26 minutos y como siempre pues hay que renderizar el video y subirlo a YouTube. Entonces, para que no sea tan complicado, paro en esta diapositiva y ahorita continuamos.